George Condo. Condo es un artista, un pintor yankee que nació en 1957 y que por lo tanto es puramente contemporáneo. Es uno de los pintores actuales más conocidos y reconocidos internacionalmente. Por eso lo traigo aquí hoy en la serie de artistas vivos, porque no todo va a ser historia del arte. Condo tiene presencia en museos, colecciones super hypes de todo el planeta, e incluso le diseñó la portada del disco My Darkest Twisted Fantasies de Kanye West, el famoso rapero norteamericano. Como siempre vamos a hacer un breve repaso a su vida y aspectos genéricos para luego centrarnos en el análisis de su obra y de alguna pintura. Entonces vamos al contexto y cómo nace esta figura de George Condo. Lo primero y más importante es entender que Condo no estudió artes o bellas artes o lo que se estudia allí. Estudió historia del arte. Y esto es muy importante porque su obra no se puede entender sin enlazarla con la historia del arte occidental en su aspecto formal al menos. Por otra parte, siempre estuvo ligado al mundo de la música y tocaba la guitarra o el sintetizador en algunos grupillos de la época de los años 70. Fue así como a finales de los 70 le hace de telonero a Basquiat, este otro gran artista famosísimo norteamericano del neoexpresionismo yankee, que también estaba metido en los grupillos musicales, como muchos ya sabréis, de vanguardistas americanos. Para entendernos, eran grupillos medio punkis donde tocaban todos como el orto, pero que con la excusa de la performance artística, del arte conceptual, que tan de moda había estado en sus contextos en la época que ellos habían crecido, con el jazz, etcétera, pues hacían sus macarradillas, ¿no? Dentro siempre de ambientes muy intelectuales, muy relacionados con... más que intelectuales, en los ambientes americanos son más bien de más cools, ¿no? Con el rollito artsy de los barrios de Nueva York y todo esto. Era bastante de moda. Entonces Condo le hace de telonero un día al grupo de Basquiat, no sé en qué ciudad, se conocen, imagino que por afinidades artísticas, porque se dedicaban un poco a lo mismo, tenían los mismos gustos, se hacen amigos y Condo decide mudarse a Nueva York de la mano de su colega Basquiat. Qué mejor manera de empezar aquí la carrera en el mundo del arte, ¿no? Te vas con Basquiat de la mano, Basquiat que ya le ha lamido el culito a Warhol en aquellos tiempos y bueno, no sabemos cómo, Condo acaba en la Factory de Warhol. Vale, entonces Condo venía de un rinconcito de los estates y como siempre dejo claro, en cada documental de estos lo voy a remarcar, participar en el mundo del arte, para pasar la historia del arte y estas cosas, tienes que ir a los lugares con poder político y económico donde se ejerce el mamoneo profesional. Condo cumple con la norma establecida en esto y a partir de los 80 va de la mano de Basquiat, se establece en Nueva York y a partir de aquí pues todo es una ascendencia meteórica. Entonces, ¿cómo es que un pintor random, ¿no? que toca la guitarrita ahí en un pueblo perdido de Estados Unidos, pues como otros tantos miles de millones, acaba en New York triunfando pues como la Coca-Cola y rodeándose de lo más granado y selecto del East Village? Pues efectivamente, ejerciendo de putito de Warhol en su factory, en concreto en el taller de serigrafía. Entre fiestas, enchufes, prints y todas estas cosas que estaban rodeando el mundillo artístico alrededor de Warhol y de su factory, pues logró colocarse en el mundo del arte. Realmente aquí se podría terminar el contexto de la biografía, pero bueno, vamos a seguir. Ciudades grandes, metrópolis, con un gran poder económico-político, barrios gentrificados, lamer culos apropiados entre patricios del sector, ir a cada vernissage, aspirar azúcar glass por un tubo, este tipo de cosas son las que te colocan dentro de la historia del arte y te permiten luego conocer a la gente, a las influencias y los ambientes que te harán tener una carrera pues estelar y meteórica, para acabar conduciendo un Bentley como Condo. En ese tiempo, Condo, junto a Basquiat, Haring, algunos transvanguarditos italianos tipo Clemente y otras estrellas de la Factory pues, como Kusama y bueno, y tantos otros, es que de ahí salió, es que es vergonzoso que toda la misma gente que estudiamos como historia del arte salga de ese mismo lugar, ¿vale? Esto te tendría que explicar muchas cosas si tienes un sentido crítico y te ayudaría a entender el mundo del arte, porque ¿cómo puede ser que lo que consideramos historia del arte contemporánea nace de un mismo lugar bajo el ala de una misma persona, para representar un arte que luego es considerado como lo mejor de una época o algo internacional? Pues esto es una visión claramente imperialista y claramente pues mercantil, donde una persona empresa pues confecciona sus productos. Pero bueno, ya esto me iría de tema. Vale, entonces esta gente empieza a ser muy conocida en el mundillo del arte dominado por los yankees, evidentemente, y cuando al final subliman su figura, pues lo que ha venido a dominar la escena del mercado del arte y en consecuencia del mundo del arte de las últimas décadas, tal como decía ahora. Los herederos de Warhol. Esa concepción puramente pop del arte convertía a los artistas en relaciones públicas, en ejecutivos de una multinacional, una marca, ¿no? que era el pop art, y viajaban por todo el mundo occidental de la mano de otros grandes marchantes, galeristas, gente con mucho dinero, que debían asociarse y hacer networking con otros artistas similares que tuvieran
tuvieran un peso dentro de esa misma escena. Así nace Kondo en realidad. Que no, en serio, o sea, es que no me caben la cantidad de nombres selectos asociados a la figura de Kondo desde que se mete en la Factory de Warhol. O sea, es que es exagerado el peso de nombres de marchantes, galerías que se llevan ahora pues a París, ahora a Viena, ahora a Italia, ahora no sé. Es una barbaridad. Es que el mismísimo Guattari, el gemelo marginado del filósofo más conocido del mundo mundial en la segunda mitad del siglo XX, ¿vale? Es el apéndice. Le escribió textos y catálogos. Kondo iba alquilando estudios que eran apartamentos allá donde los negocios le llevaban y bueno, pues entonces iba moviéndose bastante como si fuese un gran ejecutivo de una multinacional. O sea, es que yo lo resumiría aquí en su contexto. Aquí ya vemos como el pintor se convierte eso, en una especie de ejecutivo, ¿no? Que viaja en clase business y tiene muchos contactos y muchas relaciones públicas. Bueno, durante esta época Kondo le da un discurso o una frase a su branding que no la abandonará nunca, porque a partir de ahí, o bueno, desde ahí siempre hará lo mismo. Es el realismo artificial. El realismo artificial es el término que acuña el propio Kondo para vender su pintura. Entonces, según Kondo, el realismo artificial es una representación realista de lo artificial, una mezcla de arte tradicional europeo y pop art. Luego lo tocamos mejor, pero es eso. Es que eso es su obra, tampoco tengo mucho más que explicar, me lo pone muy difícil. En fin, desde los 80 Kondo ha sido uno de los pintores americanos más demandados y más metidos en los ambientes elitistas y culturales. Allen Ginsberg, el poeta, el famoso poeta, le pidió un retrato y todo para una portada. Ha influenciado a un montón de pintores, un montón de escritores, yo qué sé, es que de verdad, ¿no? Es exagerado la cantidad de nombres que están asociados a Kondo desde los años 80 hasta hace bien poco. ¿Por qué recalco esto? Porque es como el artista, el pintor de moda lo ha sido durante mucho tiempo y esto nos debería llevar a preguntarnos cómo pasan estas cosas o por qué con la cantidad de gente que hay pintando que te cagas en el mundo. Pero bueno, te la dejo a ti la pregunta. Bueno, esto tiene una explicación también si nos ponemos un poco más objetivos, más allá de las teorías conspirativas que puedo tener yo, y es que Kondo tiene algo mágico, eso es verdad, que lo diferenciaba de otros artistas puramente pop norteamericanos. Este aspecto consiste en utilizar la historia del arte tradicional europea como una muleta discursiva que sujeta a la superficialidad y el carácter liso o caricaturesco del arte popular puro, ¿vale? Del modo que si en Warhol encontramos una banalidad excesiva con sus latas de un supermercado, con su Marilyn Monroe o estrella de cine que todo el mundo conoce y ya está, o en Rauschenberg un caos compositivo pues demasiado abstracto, demasiado como barroco en su abstracción, o en Basquiat un exceso de expresionismo, en Kondo los intelectuales de todo el mundo se sentían muy cómodos, ya que les permitía sentir que estaban del lado del arte moderno, más vanguardista, más contemporáneo, pero sin perder la conexión con esa seguridad que otorga hablar de un cuadro inspirado en un maestro antiguo. Esa afinidad, es decir, veo un Goya o un Velázquez aquí detrás en lugar de una Marilyn Monroe de fondo, ¿no? Uy, levanto el dedito que cool soy y me tomo un cóctel, un champán ahí bien rico, muy Chandon. Es una caricatura, ¿vale? Pero es porque mucha gente del mundo intelectual de las letras, de las revistas, en general, de aquello que se dice cultura, pero como de la parte más elitista, tiende a querer estar de la mano también de la pintura o del arte como si fuese algún complemento en el cual le hace pues ser más intelectual, ¿no? Pero como la especialización del mundo actual siempre ha separado las profesiones, hay veces que los escritores no tienen ni pija idea de arte, o que los artistas no tienen ni idea de literatura, de filosofía o de otras cosas, o que la gente que se dedica al mundo del negocio y del mercado directamente no tiene ni idea de nada y simplemente consume lo más guay, lo más cool, lo que le vean por ahí que considera en su básico imaginario que es arte o que es cultura. ¿Esto qué hace? Que mucha gente del mundillo intelectual o el mundillo así más elitista de las películas, de todo, pues cogiese a Kondo como una figura que le era muy cómoda para apadrinar. Y este es parte del éxito de Kondo, ¿vale? Porque es eso, tú puedes coger y decir, estoy viendo arte popular, arte muy contemporáneo, muy cool, muy tal, pero está sustentado sobre, mira, está inspirado en un Goya, ¿no? O en un Rubens, o en un Tiziano, o en un lo que sea que cogiese el de los libros. Entonces ahí reside el éxito. Es arte popular de estética moderna, pero que satisface las demandas de todos los sectores del mundo del arte. Acabó. Kondo explotó esta fórmula ad nauseam, hasta el punto de que tras haber encabezado todas las listas de más vendidos y los más caros de las subastas de arte internacional y de influir en tantísimos artistas, la actual generación lo tiene aborrecido. Es un comentario personal, no tiene nada objetivo, pero existe. Yo lo he hablado con muchos compañeros, mucha gente del sector, con marchantes y todo, que porque siempre que hablas de pintura pues sale un poco el tema, ¿no? Y Kondo es un pollo viejo, ya satura, porque ha estado tan presente y ha sido tan utilizado como moneda especulativa también y lleva saturando tantos años como descendiente de las Factory de Warhol vivo más exitoso, que llega un momento en el cual es
un poco cansino. Satura porque se ha especulado mucho con él, como ya he dicho, y hay tantísima producción suya pululando por ahí, yendo y viniendo de subasta en subasta, colección en colección, que acabas harto de verlo, porque parece que no haya más pintores de esa época. Además, Kondo es de esos artistas que producen en modo churrería, que es algo típico del arte pop americano, que consiste en convertir la obra en un mero producto estético que se vende como una mercancía y que está sujeta y agarrada a todos los valores de la marca de moda. Pero es que Kondo lo ha llevado pues al extremo y de verdad, o sea, cuando digo que hay mucha producción y mucha obra suya suelta, me refiero a que la gente no lo ha comprado para coleccionarlo y guardárselo o prestarlo a exposiciones en museos o consumirlo de una forma pues más como privada, que se supone que es el coleccionismo, sino que se ha usado como moneda de cambio internacional. Entonces, cada lote de subastas de arte contemporáneo tiene como 350 obras suyas por ahí. ¿Por qué? Porque la gente lo está utilizando como si fuese un cheque. Y bueno, hasta aquí el contexto. Es que tampoco hay mucho más que decirle. Historia del arte que estudia él, contexto Factory Warhol, pop art norteamericano y mucha influencia por lo que hemos comentado, porque junta historia del arte como discurso con el pop art. Punto. Vamos un poco a la obra. Kondo aprovechó la segunda jornada del pop art yankee para refrescarlo un poco, y en pleno posmodernismo filosófico y artístico, ¿vale? Hablamos alrededor de los años 80, hizo lo que se esperaba de un artista posmoderno, juntar lo elevado, la alta cultura, en este caso la historiografía del arte, con lo banal, lo mundano, lo popular, pues en este caso el aspecto cartoon o caricaturesco y más apresurado en su técnica. También en la forma de producir y afrontar la obra, ¿no? Es decir, me puedo juntar con quien sea un cantante de moda o sea un gran poeta y yo sigo siendo el mismo, ¿no? Para reconocer un Kondo solo tienes que pensar en un Picasso mezclado con los Looney Tunes. Esta frase creo que resume bastante bien lo que es su obra más conocida o su cuerpo de obra más representativo. Kondo a veces se sienta a dibujar y coge esa filosofía de Picasso de, bueno, ya soy muy conocido, vendo muy bien y pues me saco la chorra y empiezo aquí a producir. A ver, que esto es muy divertido, yo también lo he hecho y todo el mundo que pinte tiene que hacerlo, pero claro, en Kondo, un artista con unos medios descomunales, con un trabajo ya persistente que ha durado mucho tiempo, muy reiterativo también, es como se nota que se ha apalancado en aquella fórmula y que vive para producir mercancía. Ya está. ¿Qué más os puedo explicar? Kondo trabaja con óleos de muy buena calidad. Bueno, me gusta en concreto mucho la marca Holland, es un detalle para quien pinte, por si le hace curiosidad saber sus colores, los utiliza directos del tubo, coge un montón de óleos de todos los pigmentos que puedan haber de bote total y casi que no los mezcla, sino que los usa directamente porque son unos colores con mucho poder de tinción y mucha calidad. Utiliza una técnica tradicional figurativa aplicada a sus motivos repetitivos y picasianos, con la diferencia de que suele trabajar de forma más rápida que los maestros antiguos, es decir, suele trabajar más una forma expresionista a veces, otra más realista, pero siempre como a la prima, diríamos, ¿vale? En sesiones cortas y bueno, esto no tiene mucha importancia, pero lo dejo ahí. Luego también le gusta mucho el uso de los óleos en barra, como a Basquiat, que le permitían una expresividad gráfica típica del dibujo en la pintura. Esto es muy interesante porque como recurso expresivo artístico o pictórico pues funciona muy bien, ¿no? Tienes el óleo que tradicionalmente está asociado al pincel y a mojar y a mezclar y el trazo se corta en un momento dado, y el óleo en barra es como una cera que es óleo que también tiene textura y que te permite seguir de una. Suelen ser bastante caros y para manejar son una cochinada, pero mola mucho si trabajas de una forma así pues más expresiva. Bueno, si nos fijamos en lo superficial, en la forma, en solo una forma, ¿vale? No vamos a hablar de nada más ahora. Kondo es un pintor bastante bueno a la hora de mezclar recursos y técnicas y composiciones que varían entre el caos expresionista yankee y el orden que fusila de los maestros antiguos en las composiciones más centradas, que parecen un retrato, en esa especie de fondo con una figura en medio, que funcionan también bastante bien. Y además tiene una estética un poco grotesca o extraña de vez en cuando, ¿no? Que está claramente inspirada en Goya y que es muy atractiva, ya que al menos logra colocar lo feo o como algo estético en un público que estaba acostumbrado a consumir Marilyn Monroe o cosas muy puramente pues que sean bonitas y atractivas, ¿no? Entonces esto pues también es un punto a favor de Kondo. Y bueno, ya digo que dentro de lo que yo pueda aquí decir o criticar, pues Kondo tiene un gran abanico de registro pictórico que funciona bastante bien en muchas ocasiones. Lo que pasa es que, claro, pinta 20 cuadros iguales, pues unos buenos, otros no. Esto ya digo, es una crítica que, bueno, yo también pinto mucho, no pasa nada. La mayoría de sus cuadros, o prácticamente todos sus cuadros, son una reinterpretación de obras antiguas o una improvisación expresiva de su marca o de su branding personal,
que es como el picasiano cartoon este. Trabajan estas dos vertientes, ¿no? O cojo un cuadro antiguo, clásico de algún maestro antiguo y lo reinterpreto bajo ese prisma suyo, sin nada más, simplemente es eso, o cojo yo y me hago aquí una especie de medio abstracto, medio figurativo con mi motivo cartoon y ya, le cambio el color y punto. Me gustaría ofreceros una versión más compleja, pero es que creo que no la merece, creo que esto es todo lo que hay que decir de Kondo al final. Y para eso está el amigote Guattari, que le cayó bien en su momento. Guattari se pensó, porque esto mucha gente de la intelectualidad así más viejuna, es curioso porque lo suele hacer. Es como ve que ya empieza su caso como figura emergente de la cultura, las artes y la intelectualidad, y trata de amarrarse a lo más joven, pero a veces no comprende lo más joven y acaba cogiendo pues lo que le ofrezcan, lo que pille por ahí, que vea como fresco, y lo sobredimensiona, ¿vale? Esto se ha visto mucho. Sería como alguien que ahora tenga, yo qué sé, pues alguien de 60 años, hace un tiempo, ¿no?, que coges a un trapero y lo pusiese como un dios de las artes. Y bueno, es eso, pasa mucho con redes sociales, ¿no? Gente mayor que se va desconectando, y esto no es gerontofobia, yo también me haré mayor y seguramente me pasará, que cogen y se van desvinculando tanto de las nuevas generaciones que no logran comprender pues el contexto, la filosofía, el mundo donde nacen, y tratan de agarrarse a algo para que lo sigan teniendo en cuenta, ¿no? Aquí yo creo que Guattari pecó de esto y cogió a Kondo y le hizo unos textos que si los lees son un poco como te has flipado, te has venido arriba y le has hecho una peloteada aquí guapa al chaval. Y asociaciones del lenguaje, teoría, bueno, como era psicoanalista, pues no sé, yo lo considero una patillada, sinceramente, pero bueno, ahí está, para quien le interese, pues mira, ahí tienen dos firmas, Guattari y Kondo. Kondo se dedicó mucho tiempo a ir de party en party, de cóctel en cóctel con su Bentley y a producir bajo la fórmula que le ha funcionado. Esto es lo que lleva haciendo Kondo los últimos 30 años. Creo que su investigación en el contexto postmoderno era muy interesante en ese momento quizá, pero que en la actualidad ha perdido fuerza, sentido y se ha convertido en una mera mercancía atascada en el mercado de arte y sus normas, como por ejemplo exigir que un Kondo sea un Kondo brand. Por eso si nos fijamos en los remates de las subastas, donde siempre hay 300 Kondos en los lotes, insisto, o sea, es que es exagerado la cantidad de movimiento en el mercado que tiene este señor, es sobredimensionado. Hay una diferencia de precio muy gorda entre el Kondo tocho que se cuelga a los ricachones en su casa de LA y el primer Kondo, que era un poco más ambicioso intelectualmente y había un trabajo un poco diferente, ¿no? Y lo notas como lo que quieren, ¿no? Es con lo que se quiere especular, es con un determinado Kondo que sea ese Kondo reconocible y el otro no vale nada, entre comillas, relativamente nada, cuando se supone que es el mismo artista. Esto te está diciendo pues cómo el mercado condiciona al artista y el artista se convierte en un esclavo de la obra que produce para el mercado y sus galeristas, deja de investigar, se dedica a producir, se vuelve mayor, se compra un Bentley y va pasando por ahí de ciudad en ciudad con traje y puro y comiendo y bebiendo champán entre cineastas y estrellas del rock, ¿no? Pues esto es lo que se acaba convirtiendo en el artista Kondo que tanto tenía que ser. Cuando hago la coña del Bentley, es que va en un Bentley de verdad, ¿vale? Kondo actualmente representa el agotamiento posmoderno del arte. Nos venía a recalcar en su momento el fin de la historia, algo también muy típico del posmodernismo, que se resume en la frase de Francis Fukuyama de ya no hay el fin de la historia, ¿no? Y cómo el arte no puede ir más allá y la nueva pintura debe beber sí o sí de reinterpretar lo ya fabricado previamente, porque ya no se puede ir más allá, ¿no? Ya se ha acabado todo, ya hemos agotado todo. Estas son ideas que yo aquí estoy resumiendo, pero que vienen a englobar un poco pues esa percepción que había en esa época que llamamos posmodernismo, ¿no? Al mismo tiempo no tenía ningún conflicto con el mercado del arte, y esa visión más democrática del arte como algo popular, pues dentro del contexto capitalista le parecía bien, le parecía como algo que pues está bien, pues, ¿no? Como lo que representa Warhol, ¿no? Que el arte pues ya deja de ser elitista y algo abstracto elevado, ¿no? Y se convierte pues también en algo para el pueblo, que habla de cosas populares y juntan alta cultura con baja cultura, toda esta serie de clichés que sirven para entender el contexto posmoderno. Sin embargo, una vez quitada la careta a esa farsa de posmodernismo, porque para mí está agotadísimo, vemos que Kondo es un meme posmoderno. Es un meme muy molón. A mí me ha gustado mucho en algún momento de mi vida, y lo he acabado aborreciendo y cansado, ¿no? Por pesado, y por darme cuenta que llega un momento en el cual, en primera impresión, es como, hostia, qué chulo, ¿no? Qué guay, así, grotesco también, con cierta calidad pictórica de registros, con expresividad, pero también con pinceladas guapas así más figurativas, el uso de los colores, ¿no? Y de repente darme cuenta que es como, tío, es lo mismo una y otra vez, petando el mercado, sin ir a ningún lado, sino simplemente siendo una representación estética. Y bueno, no sé, me acabo de aborrecer. También su forma de concebir el arte personalmente, siempre rodeado de estrellas, como si fuese una especie de mamoneo más que la pintura, ¿no? Lo que le importase.
Pero si hablamos de historia del arte y del arte pop, una pintura norteamericana, pues yo qué sé, pues es de lo mejorcito que puede haber así más de los últimos tiempos que ya esté consagrado. Por eso lo he puesto aquí, ¿eh? Y recuerda que esto no significa que este tipo de artistas de tipo Kondo sea mejor, lo mejor del mundo de su momento, ¿no? Esta gente representa un contexto, son los empresarios del arte que estuvieron en el lugar apropiado, en el país apropiado, bajo los padrinos apropiados. Y por eso los estudiamos hoy, porque representan también eso, cómo existe la política y el imperialismo dentro de la historia del arte, que es lo que es al final, ¿no? Si no, no estudiaríamos a Kondo. Y bueno, yo creo que lo dejo aquí. Ha sido un documental de estos un poco más cortos, pero sobre un artista que es muy contemporáneo y que a través de las imágenes que pongo aquí, lo poco que haya podido explicar o resumir aquí, pues bueno, es una pequeña introducción. Si quieres profundizar más, hay otros vídeos en el canal que explican un poco más lo que es el posmodernismo, o que explican otros artistas que se relacionan también con el momento de Kondo, y yo más adelante voy a ir subiendo cosas que lo complementan, para que todo esto no sea un vídeo de 5 horas, sino que sea una cosa interconectada con el resto. Entonces te recomiendo que me sigas, que le des like, que lo comentes y todo esto, que siempre ayuda a poder seguir generando contenido. Muchas gracias si has llegado hasta aquí. Y nada, pues la semana que viene traeré otro documental de estos, o en 3 semanas siempre suelo hacer algún vídeo donde comento actualidad del arte, noticias o anécdotas así más curiosas, como puede ser la colección de Sergio Ramos que hice en el vídeo anterior. Es muy divertido ese vídeo porque además comentamos cómo funciona el coleccionismo y el mundo del mercado del arte y cómo se conforma el arte. No hablamos de Sergio Ramos en realidad. Nada, muchas gracias y un abrazo. Esto es una postilla que he añadido a posterior montando porque me he acordado que se me ha olvidado citar, bueno, la dependencia que hay en Picasso de Kondo, que es algo muy evidente y no hace falta destacar más, se ve a primera vista. Esto es algo normal dentro del contexto posmoderno. En ese momento Picasso es el artista más reconocido del mundo mundial, su manera de enfrentar el arte es como haya llegado al cenit de todo y cogerlo como una influencia, pues hablar de esto es una obviedad, o sea, la influencia que ha ejercido en la pintura posterior pues es brutal porque además dio la libertad dentro del ámbito pictórico que está un poco en decadencia tras el arte conceptual de regresar a una pintura un poco de carácter más infantil, libre, pero a la vez figurativa y eso daba una comodidad o una adicción a aquellos artistas que, bueno, pero ya comentaremos en otro vídeo. Igual que en artistas como Botero, sí, Botero es el mejor ejemplo así para poner que ese carácter reinterpretativo a través de un estilo como caricaturesco o distorsionado, pero es una revisión a la historia del arte sin ningún complejo. Esto es algo muy típico de la pintura postmoderna. Y bueno, esta equiparación con Botero que es muy obvia y luego también en el aspecto caricaturesco tenemos a Carol Dunham más contemporáneo de Kondo, por poner un ejemplo de cómo esto estaba muy de moda, pero quizá la figura más influyente de esta generación de artistas y más singular sería Philippe Guston, que no se puede entender este arte tampoco sin la herencia de Guston, que ya le dedicaremos un vídeo aparte porque este señor tiene tela y polémicas y todo muy interesantes dentro del contexto de la pintura americana. Pero bueno, hay más, ¿vale? Pero creo que son nombres fundamentales que no me podía saltar y bueno, he necesitado ponerlo aquí.